Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Le bendiga, amados hermanos. Le bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Dios le bendiga grandemente en esta noche. Una vez más, en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, como de costumbre, todos los miércoles a las 8 de la noche, aquí en Facebook, hora de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todos ustedes. Le invitamos que se quede con nosotros y compartamos la palabra de nuestro Dios. En esta noche tenemos un tema muy lindo, muy hermoso, el cual usted no se lo debe de perder. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude, se agrade y podamos ser de bendición. Padre, te agradezco la bendición que tú me concedes de estar con mis hermanos. Te suplico, Señor, que me ayudes, que yo pueda hacer tu voluntad y que hable tu palabra, únicamente tu palabra, aquella que tú quieres que la gente escuche, aquella que edifica nuestras vidas, aquella que está escrita en las Sagradas Escrituras, aquella que sana el alma, que sana el espíritu, aquella que trae salvación, que trae convicción y que trae deseo de buscar tu rostro. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Nuestro Dios es muy bueno, Dios es maravilloso. Él nos da día a día múltiples bendiciones, las cuales le agradecemos, y es para mí una bendición muy grande poder tener esta oportunidad de hablar de su palabra a través de estos medios, y creo que es una bendición que no la merezco, pero le ha agradado al Señor, pues que así sea, y yo pues me encanta hablar de la palabra de Dios, y ahí le vamos. Te invito para que vea nuestro programa. Hubo un cambio todos los domingos a las 8 de la noche, aquí en Facebook también. Tanto este programa de hoy, miércoles, como el del domingo, lo puede ver también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, bajo el nombre de @JaimeRomán7433. Dios te bendiga, Mayra. Dios bendiga a tu esposa y a tus hijitos. Dios bendiga a toda tu familia. @JaimeRomán7433. Así va a encontrar en YouTube toda nuestra programación. Gloria al nombre de Jesús. También le invito para que todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, usted no se pierda el programa El Menú de Hoy, que transmite mi amigo y hermano Pastor Pancho del Valle, junto con su esposa Dali Vélez. Un programa muy hermoso, muy edificante, de música, predicación, enseñanza, testimonios y muchas sorpresas que el hermano Pancho siempre tiene para bendecir al pueblo del Señor. Recuérdese, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Dios bendiga al hermano Pancho, Dios bendiga a la hermana Dali, y Dios bendiga a todos los hermanos que participamos en ese programa para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. En esta noche hablamos bajo el tema: negar la existencia de Dios es una necedad. Esa palabra necedad tal vez se escucha un poco fuerte, pero yo no tengo la culpa de que así lo diga la palabra de Dios. Yo tengo que regirme por lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo adornarlo, no puedo cambiarlo para que se vea y se escuche bonito. No puedo. La palabra del Señor tiene que estar como es. Por cierto, muchas personas lo han tratado de adornar, lo han tratado de cambiar para que las personas lo encuentren un poco más pasable, más admisible, según dicen algunos, menos ofensivo. No creo que la palabra de Dios ofenda a las personas, pero si así fuera, entonces no es momento para reñir contra el predicador, el maestro o el pastor o el evangelista. Es momento para reconocer su culpa y entender que la palabra de Dios nos señala nuestras faltas y nos invita con mucho amor, con los brazos abiertos,
digo, de parte de nuestro Dios, para que vengamos a sus pies en busca de perdón y de misericordia. Por eso es que la palabra del Señor es así, fuerte. No tan fuerte, porque la palabra dice que es dulce más que la miel. Gloria a Cristo que reina por siempre. Aleluya. Y el Salmo 14 y el Salmo 53, en los primeros 3 versos dice lo mismo. Los dos los escribió David, el rey David. Por lo tanto, dicen lo mismo. Y están citados esta noche Salmo 53 y el Salmo 14. Vamos a leer el 14 que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no encontró ni siquiera uno. Gloria al Señor. Dios bendiga esta palabra tan poderosa y tan linda. Esta verdad tan gloriosa, el Señor la haga crecer en fe en nuestros corazones. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por ahí andan unas cuantas personas, en todos los países los hay, diciendo que son disque-ateos, que no creen en Dios porque Dios es una mentira, dicen ellos, que es una falsedad, que es un engaño. Bueno, la sagrada palabra de Dios es clara y habla directa. En inglés se dice straight, va recta, sin adornos, sin curvas, va ahí, a lo que va. Y aquí dice que el necio dice que no es Dios. Esa palabra suena fuerte, yo lo sé. Y la palabra necio no es una palabra ofensiva, aunque parece que sí, y para muchas personas lo es. Depende de cómo se le diga a una persona, pues puede ser una ofensa que conlleve penas en caso de un litigio legal. Pero la palabra necio lo que significa es escaso de conocimiento. O que, aunque conoce, pero no se ha decidido por creer eso que le han dicho y se mantiene en un estado neutral, como quien dice, no le interesa eso y pues lo ve con indiferencia. Eso es necio. Y el ser humano, la mayoría, son así. Todo el mundo sabe que Dios existe. Todas las personas. Es muy casual que usted encuentre una persona que diga que es ateo. Yo conocí uno una vez. Sí, yo conocí uno. Sin embargo, en su conversar, en una conversación extensa con él, yo me di cuenta que de vez en cuando decía, si Dios quiere. Alguien le preguntó acerca de sus hijos y dijo que estaba hablando de los hijos, ¿verdad? No estaba hablando nada de Dios. Estaba hablando una conversación particular, como cualquiera otra. Y hablando, dijo que él le echaba la bendición. Y una persona que sea ateo no puede creer en bendiciones, porque el único que bendice es Dios. El ser humano no tiene nada para bendecir a nadie. Aunque tengamos dinero o recursos que le podamos dar y ayudar a mucha gente, se puede llamar bendición, claro que lo es. Pero bendición como tal, en todo el sentido de la palabra, literalmente lo que significa en la Biblia, bendición, digo, hablando de Dios, ¿verdad? Únicamente la puede dar nuestro Dios. Entonces, la sagrada palabra de Dios es clara y va directa. Ella solo presenta 2 formas en que el ser humano puede relacionarse con Dios. Solamente 2 formas. Las religiones han presentado 400.500 millones de formas. Pero la palabra de Dios es la que es la verdad. Solamente presenta 2 formas. 2 ways. En que el ser humano trata con Dios. Siendo Dios nuestro Dios poderoso y es bueno, es real. Sin embargo, la mayoría no lo ve así. La mayoría de la gente ve a Dios con indiferencia, como si no existiera, como si fuera algo opcional.
al momento que le convenga, cuando lo necesiten. Sí, porque fíjese, a veces que conocemos personas que desafían a Dios, desafían los creyentes, desafían la naturaleza, desafían todo. Son incrédulos. Son personas difíciles para bregar con ellos, tratar con ellos. Pero cuando les sucede algo, maldicen a Dios por jugar, por cualquier cosa, a veces viciosamente. Pero cuando les sucede algo feo, drástico, difícil, lo primero que hacen es que buscan a Dios, llaman a Dios, le piden ayuda a Dios. Eso está bien, que lo hagamos, porque a Dios le gusta que nosotros le pidamos ayuda. Y Él está para eso, para ayudarnos, para bendecir. Pero no se ve bien que llamemos a Dios solamente cuando lo necesitamos. Sería mejor que lo tengamos en cuenta todo el tiempo, aunque no tengamos necesidad. Aunque estemos bien de todo, es bueno tener una buena relación con nuestro Dios. De esas formas, hay una que dice que solamente se puede tratar a Dios creyendo por fe. Estamos hablando de gente que cree, estamos hablando de gente creyente. Solamente por fe. En Romanos capítulo 1, verso 17 dice que el justo vivirá por la fe. No por lo que ve, sino por la fe, por lo que no ve, creyendo que lo va a recibir. Y en Hebreos 11:1, hablando de ese mismo tema, la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, porque está convencido de que lo ha de recibir. La convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y en el capítulo 5, perdóneme. En el verso 5 de ese mismo capítulo 11 de Hebreos, el 11:6 de Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Dios desea, anhela y le agrada que nosotros creamos aunque no hayamos visto. Eso se llama fe. Por eso es que Pablo escribió allí en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. La mayor parte de la humanidad niegan a Dios con su comportamiento, niegan el evangelio. Para ellos la iglesia es su enemigo. No le interesa para nada el tema acerca de Dios. Como dije, repito, todos saben que hay Dios. Dicen, sí, yo sé que Dios existe. Sí, yo sé que Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Sí, cómo no. Pero de para allá no pasan. Y cualquier cosita lo blasfeman. Hacen cosas que niegan a Dios constantemente. Y esa no es la forma de decir que aman a Dios o que creen en Él. Negar una verdad no elimina la realidad de esta. Negar una verdad no elimina ni tampoco lo afecta la realidad de esa verdad que se está negando. La incredulidad o la impiedad del mundo no limita a Dios para nada, en lo absoluto, no limita a Dios en sus planes y propósitos para el ser humano. Aunque el ser humano sea incrédulo, impío y maldiciente y blasfemo y ateo, que algunos dicen que son, Dios va a ejecutar sus planes al pie de la letra, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras. Rosa Salcedo, mi prima, Dios te bendiga mucho. Te bendiga toda tu casa, tu familia, tus hijos. Gloria al Señor. Entonces, hay personas que creen que por su negatividad hacen algo. Algunos maldicen la iglesia, maldicen los creyentes y así por el estilo. Pero eso no limita jamás para nada el trabajo que la iglesia hace en el mundo, porque Jesús dijo claro que las puertas del infierno, las huestes del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Podrán inventar,
Y de vez en cuando Dios permite que ganen ciertas batallas. Tenemos que admitirlo, no podemos decir lo contrario. De vez en cuando el infierno acepta un golpe. Claro. Un ejemplo, se levanta el diablo, que el Señor lo reprenda, pone una denuncia en la Corte de Justicia en contra de un templo, de una congregación, y cierran el templo. La ley manda a cejarlo. Ya el enemigo ganó. Pero ¿cuántas miles de iglesias quedan cantándole al Señor y adorándole? Es decir, que con cejar un templo no hace nada. De luego, esas personas que le cierran ese templo en ese lugar van a seguir predicando en otro lugar que sí la ley le aprueba. Y ya yo he visto casos de esos. He visto casos de esos que le han cerrado el templo y después establecen el templo en otro lugar. O mayormente lo hacen por causa del ruido. Entonces la ley le exige a las congregaciones, a los templos, que tengan aire acondicionado para que hagan sus servicios con puertas cerradas. Otros les molestaba o les molesta el tráfico de muchos vehículos en su lugar, que era antes un lugar pacífico. Ahora, desde que establecieron el templo allí, ahora hay mucho tráfico y los automóviles hacen ruido y el humo y una cosa y la otra. Eso les molesta y por eso han denunciado ciertas congregaciones y han ganado los casos. Pero ¿sabe qué? Ellos se mudan y siguen predicando en otro lado. Es decir, que el enemigo aparentemente ganó, pero lo que hace es el ridículo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente ve la insistencia y la persistencia de ese pastor y de esos hermanos, lo que hacen es que se convencen de que Dios ganó. Aleluya. Y el enemigo quedó en vergüenza, porque no pudieron detener la obra de Dios. Esas personas que no creen están identificadas, o al menos se da ¿cómo decir? Una idea. Libertad Álvarez, Dios te bendiga. Bendiga a tu esposo, evangelista Denis Pérez, y a mi nieta Abigail. En Malaquías, capítulo 3, último libro del Antiguo Testamento, hay una palabra ahí que a mí me llena de alegría cada vez que la leo. Y mire que la he leído muchas veces. Aquí habla de unas personas que estaban claudicando, estaban en una reunión. Denis, Dios te bendiga mucho. Evangelista Denis Pérez, mi yerno. Esas personas, aquí habla ese capítulo 3 y verso 13 en adelante de Malaquías, al parecer identifica, no, al parecer no, literalmente identifica ese tipo de personas que no aman a Dios, que lo tienen por opcional, esas personas que no se guardan para Él, que no les interesa el tema. Y dice que el Señor se dio cuenta y hizo una denuncia a través del profeta Malaquías y le dijo al pueblo: las palabras que ustedes han dicho contra mí han sido violentas. Y ustedes dijeron: ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios le dice: ustedes han dicho, está de más servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Cuando aquí dice andemos afligidos, está hablando allá en el tiempo de la ley, cuando las personas ayunaban y se vestían de cilicio. Eso era un sacrificio que hacían para castigar la carne. Y era difícil sufrir esos días, esas horas que estaban en ese suplicio. Era difícil. ¿Y usted sabe qué? Dios le dice que ellos dijeron que eso está por demás, que eso no vale la pena, que eso es perder el tiempo. Eso dijeron ellos porque eran incrédulos. Bueno, Dios dice que esas palabras en contra suya son violentas. ¿Y qué decían ellos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, porque no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y se salieron con la suya, escaparon. Al parecer, aparentemente les estaba yendo bien, aunque eran incrédulos, todo le iba bonito. Es triste cuando escuchamos decir a algunos creyentes: antes que yo estaba en la iglesia, a mí no me pasaban estas cosas. Cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no le servía al Señor, a mí no me pasaban estas cosas. Yo no tenía estas pruebas.
no tenía esta enfermedad. Cuando yo estaba, antes de ser creyente, tenía, tal vez dicen algunos, tenía mejor economía. Y muchas otras cosas señalan que antes era mejor. Pero ¿sabe qué? Eso no es de sabio decirlo. Porque aunque no tengamos ningún recurso y aunque tengamos escasez, en Cristo somos ricos. Porque la riqueza más grande que podemos tener es la gracia de nuestro Dios. El perdón. El Salmo 32, verso 1 dice, bienaventurado el varón y la mujer también, el cual su pecado ha sido perdonado y su iniquidad. Y Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la riqueza más grande que podemos tener. No necesitamos dinero. Digo, necesitamos, pero en abundancia y cajas llenas de dinero, no. Eso no es lo que satisface el alma. Si eso fuera, las riquezas fueran el todo del ser humano, los ricos no estuvieran tan tristes. Digo, no, algunos ricos no estuvieran tan tristes y tan desesperados. La riqueza más grande que el ser humano puede recibir es una buena relación con Dios. Pero estas personas se molestaron y dijeron que no valía la pena servir al Señor. Y estamos hablando de esas personas que son necios porque dicen que Dios no existe. Los identifica el Salmo 14 y el Salmo 53. Yo no tengo la culpa de eso, yo solamente lo estoy repitiendo. De esos es que está hablando Malaquías 13 hasta el 15. Ahí menciona gente que rechaza a Dios, aquellos que el Salmo 14:1 y el 53:1 los llama necios. Y en Jonás, capítulo 2 y verso 8, también habla de ellos. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, se creen que no necesitan a Dios, su misericordia abandonan. Y yo creo que la necedad más grande que puede hacer una persona es echar a un lado la protección y la misericordia y el amor y el perdón de Dios para seguir vanidades ilusorias. Dios nos guarde y nos libre de tomar una decisión tan nefasta como esa. Dios te bendiga, Eva Torres. Me alegro que estés por ahí. Qué bueno. Dios te bendiga a tus hijos y tus nietos y tu familia completa. Entonces, los que siguen vanidades ilusorias son algunos de los que dicen que no creen. Y aunque no lo digan, aunque digan que creen, pero si viven vidas indiferentes hacia Dios, es como si dijeran no creen, porque aunque no lo digan, pues simplemente no le están haciendo caso. Pero qué bueno que no todo está perdido, porque en ese mismo capítulo 3 de Malaquías sigue hablando el profeta y dice que en el verso 16 había otro grupo de personas que también estaban hablando entre ellos. Y estos ahora estaban hablando favorablemente a favor de nuestro Dios. Eso habla de los que creen, de aquellos que nos guardamos para servir al Señor y nos guardamos de lo que el mundo llama disque placeres. Que la gente dice que no se los pierden por nada, porque dice que la vida hay que disfrutarla. Que el Señor reprenda esa opinión y ese concepto. Eso es una falsedad grande. Esa es una mentira negra, fea, mala, infernal. Como mejor se goza la vida es adorando a Dios en la iglesia. Yo tuve libertad de salir de la falda de mi mamá, como se dice, a los 15 años. A los 16 compré mi primer vehículo. Tan pronto obtuve mi licencia de conducir. El día 14 de enero del 1972. Nunca me olvido. Inmediatamente compré un vehículo. Y yo trabajaba, yo tenía mi trabajo, trabajaba en la agricultura. Y no tenía obligaciones, no tenía vicio, no tenía nada. Todo el dinero que me sobraba era para yo pasear en mi vehículo. Y yo podía ir a donde yo quisiera. Y tenía amigos que me invitaban, ¿sabes? Sí, claro, a esa edad, imagínense. Y nunca acepté. Me burlaban y me decían cosas muy feas. No se pueden decir por estos medios. Ni en la calle tampoco las voy a decir.
Algunas de ellas eran muy horribles, porque yo no iba con ellos a esos lugares disque a gozar la vida. Y entonces, a los 19 años, conocí a Cristo el 28 de marzo de 1974. De ahí en adelante, he gozado la vida de verdad. Ahí sí que yo digo que he pasado toda mi vida en una alegría, en una satisfacción tan gloriosa, aún en medio de adversidades y problemas y situaciones que han venido, que eso han sido algo desastroso como a cualquier otra persona. Sí, porque estar en la iglesia no nos garantiza a nosotros seguridad, ni nos garantiza a nosotros que no nos vamos a enfermar, ni que nos vamos a sufrir, no. Al contrario, Jesús lo dijo claro, y lo advirtió, dijo en el capítulo 16, verso 33 de Juan, del Evangelio de Juan. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, nosotros, Dios te bendiga, Moni, qué alegría verte por ahí, aleluya. Dios bendiga a Lucho, a tu papá, a tus hijitos, tus hijas, bendiga a David y a Kenny, tu yerno. Lo encontré los otros días, lo saludé, hacía más de 35 años que no lo veía, aleluya. No, 35 no, como 25 años, por ahí. Entonces, aquí Malaquías, en este verso 16, dice que había un grupo de personas que temían a Jehová y se pusieron a hablar entre ellos. Y cada uno de su compañero habló. Aparentemente habló favorablemente porque fíjense lo que dijo Dios. Jehová lo escuchó y fue escrito en el libro de las memorias delante de Dios. Para ese libro donde se escriben las memorias de los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. En otras palabras, Dios está atento, tiene secretarios, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Dios tiene secretarios, ángeles, que son secretarios que tienen tomando nota todo el tiempo de nuestras acciones. Sí, los tienen. ¿Verdad, Moni? Eso sabes tú. Moni es evangelista del Señor muchos años. Y Dios la usa poderosamente para la gloria de su nombre. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice la palabra. Por eso dije al principio que la palabra es directa. No oculta la verdad, se la dice a la gente como es. Y nosotros tenemos que enseñarla a sí mismos sin adornos. Allí dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Me encanta esta palabra cuando yo la digo en la cárcel. Pues cuando yo le digo la palabra del tribunal de Cristo, le digo a los confinados, ¿ustedes saben lo que es un tribunal? Imagínense usted la respuesta de ellos. No se molestan, ¿sabe? Lo que pasa es que se ríen. Todos nosotros tendremos que comparecer al tribunal de Cristo. Y dice Pablo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, hay un juicio para toda persona. Para todos, nadie se va a escapar. Y eso es lo que está hablando aquí Malaquías, que hay un libro que se escribe en las cosas y nos van a enseñar todos los más mínimos detalles de nuestro comportamiento. Por eso es que es mejor conocer a Cristo, servirle, venir a sus pies en busca de perdón y misericordia. Porque cuando eso ocurre y el nuevo nacimiento ocurre, como decimos los domingos, cuando hay un cambio, así se llama nuestro programa, todos los domingos a las 8 de la noche, hubo un cambio. Cuando ese cambio existe, dice la palabra que Dios coge nuestros pecados, toma nuestros pecados, debo de decir, y los lanza a lo profundo de la mar, y dice más, dice que nunca más se acuerda de ellos. No es que no se acuerda, porque a Dios no se le borra la memoria. Simplemente no tienen efecto esos pecados, ya no nos hacen daño a nosotros, no nos condenan, porque Dios los perdonó. Y también en Colosenses, creo que es el capítulo 1. Vamos a ver lo que dice allí. Colosenses capítulo 2.
y verso 14 dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y allí despojó a los principados de las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. En otras palabras, se le paró en la cabeza el diablo, tal como lo dijo Dios allá en Génesis 3:15. Aleluya, gloria al Señor por esa bendición de perdón y de misericordia que nos ha dado a todos nosotros, los que le hemos recibido, los que le hemos conocido y los que creemos estas sagradas escrituras, aunque sea así, directa, tajante, real. Eso de que los placeres de la vida, que si yo no sé qué sé cuándo, cuántos estragos le han causado a las personas, cuántas muertes, cuántos accidentes, cuántos asaltos, cuántos robos, cuánta violencia, cuánto desastre, cuántas cosas malas todas. El único que se beneficia es el dueño de la cantina, el dueño de la discoteca, el dueño de la liquor store, el dueño del bembé, allá donde lo forman. Pero los asistentes aparentemente se divierten, claro, pero después mañana tienen un estómago torcido, ardiendo, buscando refrescos y se ven up y buscando yo no sé qué más. Yo conocía cuando yo trabajaba en la agricultura personas comiéndose los limones puros, crudos así, que eso es bien agrio. Entonces, eso no es disfrutar la vida, eso es sufrir en la vida. Y yo probé de eso. Yo probé de eso porque le dije que yo a los 16 años tenía mis riendas sueltas y yo disfruté, no mucho, no profundicé mucho en ese mundo, pero probé. Y sé lo que es una borrachera. Y sé lo que es ahogarse con un cigarrillo cuando fuma, con un cigarro, con el humo. Y sé lo que es pelear y ofender personas y que me ofendan a mí también. Yo sé de todo eso. No bailé porque el baile nunca me gustó. Pero pues, sé lo que hay en esa cuestión y sé las peleas que se forman. Eso no es disfrutar nada, eso es mentira. Eso es una falsedad que el enemigo le ha inculcado en la mente, en el corazón, en la vida a la gente. Eso no es nuevo, eso siempre ha existido. Pero ¿sabe una cosa? Aunque la gente dice que Dios no existe, Él se esmera en hacernos entender que sí existe, que es bueno. Y como dice allí en Hebreos 11:6, es galardonador de los que le buscan. Le gusta darle bendiciones, le gusta premiarlo. Y Él, en su empeño de que nosotros lo busquemos y estemos con Él y estemos una eternidad con Él, como dice la palabra del Señor, tiene un grupo de personas que se llama la Iglesia de Jesucristo, predicando arriba y abajo en casi todos los países del mundo, y aún donde está prohibido la predicación del Evangelio en la comunidad, así al aire libre como tal, de libertad de culto, hay Iglesia de Cristo a escondidas. Y más que eso, aún en el gobierno, que se supone que no pueden, que tienen que vigilar que para nada, que no existan iglesias allí, porque ellos lo prohíben. Aún en el gobierno hay creyentes. Y a mí me consta, tengo evidencias. No se pueden dar detalles porque usted sabe. A mí me consta que hay países donde, y muchos, ¿no?, donde prohíben el evangelio, pero hay gente que predican y tienen iglesias allí montadas, tienen congregaciones. Me encanta 2 Corintios 5:17, que dice que si alguna persona está en Cristo, es nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es el único que hace algo bueno por el ser humano. Aquí ninguna otra, ni la religión puede hacer nada por nadie. Ni los ángeles. Nadie. El único que hace por el ser humano es Dios. Y lo hace a través de la persona de Jesucristo. No hay otro medio. Por eso el apóstol Pedro, predicando
dijo en el capítulo 4 y verso 12 de los Hechos que en ninguno otro hay salvación más que en Jesucristo el justo. Y dice Pablo que todo esto proviene de Dios, porque fue el que nos reconcilió con él mismo a través de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, a la iglesia, después que nos redimió, después que nos perdonó, nos dijo, ven acá, mi hijo, ahora tú eres mi hijo, ahora yo te salvé, yo te perdoné, ahora yo necesito que tú trabajes para mí. Te contraté, quedaste contratado. Te voy a entregar una encomienda. Tú vas a enseñar a la gente que se reconcilien conmigo. Y sigue diciendo, Dios estaba en Cristo reconciliando con él al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo vino a perdonar el pecado del ser humano. No vino a condenar al mundo. San Juan 3:17 lo dice, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero eso es las personas que vayan y le acudan a buscar ese perdón. No es un perdón automático. Como cuando usted le echa un dólar a una máquina de refrescos y la máquina le da un refresco. No, el perdón no es así. El perdón usted tiene que ir a los pies de Cristo, pedirle perdón, humillarse, ir en arrepentimiento, con el corazón contrito y humillado, triste por haberle ofendido, y rogarle que lo perdone, decidirse a vivir para él. Es un proceso, lo que se llama, en términos teológicos, convertirse al Evangelio. Dios estaba en Cristo reconciliando con él al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la iglesia la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores en el nombre de Cristo. Dios nos hizo representantes del reino de los cielos en la tierra. Digo, nos hizo, me refiero a la iglesia de Jesucristo. Y por lo tanto es como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, reconcíliese con Cristo, por favor. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que la palabra del Señor sea uno de ellos, porque la palabra tiene muchos mensajes. Uno de ellos es que dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero eso no atrasa los planes de Dios. Dios va a cumplir sus planes al pie de la letra y se va a seguir glorificando en su pueblo. Y la iglesia nos comisionó y nos dio el título más honorable y más grande que puede existir en este mundo. Yo creo que el título más grande que existe en este mundo es ser presidente de una nación, pero eso se quedó pequeñito comparativamente con el título de embajador del reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque cuando esas personas mueren, mejor dicho, no, cuando mueren, no, cuando termina el cuatrenio, o algunos países no van a elecciones, pero en algún momento se tienen que salir de la silla del gobierno, del poder, y otro viene a sustituirlo. Por lo tanto, su gobierno pasó a la historia y muchas veces ni se recuerdan de ellos. Se van a olvidar. Pasó ya, es como si no existiera nunca. En cambio, nuestro trabajo de predicar el Evangelio es algo que Dios lo va a tener en cuenta y va a tener efectos duraderos por la eternidad, porque personas que se conviertan en el Evangelio son personas que vamos a estar en la presencia de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Aleluya, eso lo dice la palabra y yo no puedo negarlo, no lo puedo esconder y tampoco puedo decirlo de otra manera, porque es una palabra real. Mire, lo dice aquí en el capítulo 22 de Apocalipsis. Dice que allí no habrá más maldición, allí en el trono de Dios, porque allí estará Dios y el Cordero, estarán allí, sus siervos les servirán. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 3. Y verán su rostro, y allí no habrá noche, ni tiene necesidad de lámparas, ni de que el sol alumbre, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán con él por los siglos de los siglos. Léalo, está en Apocalipsis capítulo 22 y verso 5. Y como esto es la palabra de Dios, yo la creo, abrazo partido, aleluya. Y le invito a usted para que también adquiera esa fe, ese grado de fe, y le ruega al Señor que le ayude para vencer en el nombre de Jesús y nos abracemos allí en el reino eterno prontito, cuando Cristo venga, o
cuando nos toque el día de partir de este mundo. Gloria al Señor Jesús. Padre bueno, te doy gloria. Te agradezco por esta oportunidad que tú me das de hablar de tu palabra en este momento. Te ruego que bendigas a mis hermanos, a mis amigos que han estado por ahí, Señor, y a aquellos que van a ver el programa después en la retransmisión. Te suplico que tú te sigas glorificando en esta palabra tan gloriosa, así como yo la he disfrutado, Señor, y como me he edificado con ella mientras la preparaba, la estudiaba. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo con ella. Glorifícate y permite, Señor, que tú seas glorificado en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Le invito para que el próximo domingo a las 8 nos veamos en este mismo lugar. Y recuérdese el lunes, todos los lunes a las 7 de la noche, no se pierda el programa del hermano Pancho del Valle, el menú de hoy. 7 de la noche, simultáneamente por YouTube y por Facebook. Dios te bendiga, que tengan buenas noches, que descansen, que tengan felices sueños y que sueñen con una escena celestial donde vean la gloria de Dios con los ángeles adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Dios te bendiga. Amén. Nos vemos pronto. Aleluya. Dios te bendiga, Mayra.